Mira lo que dice Isaías capítulo 53, a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Empieza con una pregunta y ten esta pregunta en la mente. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay ser en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo sé y entiendo que en la cruz estamos todos. Y te pido, Padre, que cada día, Señor, yo camine siendo digno de ti, sin avergonzarme, Señor, de lo que tú has hecho de mí, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Señor, te pido que tu palabra sea determinante en este tiempo. Que tu palabra, Señor, que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón y sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. He puesto como tema este mensaje, varón de dolores. Varón de dolores. Hermanos, en estos días muchos lo toman como días festivos, días de descanso, pero muchos estamos recordando la pasión de Cristo. Y sentimos, hermanos, en estos días, el dolor, la traición, el rechazo, la agonía que Cristo sufrió mientras estaba siendo crucificado. Hermanos, y entendemos que todo lo que sufrió Cristo fue por nosotros. Fue por nosotros. ¿Sabes que Cristo tenía que morir para alcanzarnos a nosotros? Jesús vino y empezó a hacer la obra de Dios. Sanaba enfermos, sanaba leprosos, libertaba, resucitaba. Estaba haciendo la obra. Pero Cristo, para poder alcanzarnos a nosotros, tuvo que padecer la cruz. Sin la cruz, tú y yo no tendríamos salvación. Hermanos, el precio de la vida es doloroso, pero Jesús asumió el costo. Hermano, para entender esto, debemos extrapolarnos al día de nuestro nacimiento.
el día de nuestro nacimiento, hermanos, fue un momento maravilloso, extraordinario para nuestra madre. Hoy le preguntaba a una madre, le decía, ¿qué sentiste cuando dabas a luz? Y ella me decía, miedo, terror, incertidumbre. Te bloqueas. Sientes que incluso puede pasar un accidente. Tu vida ha significado el dolor de otra persona, el sufrimiento. Para que nosotros tengamos vida, implícitamente, hermanos, alguien tuvo que sufrir. Pero, hermanos, ese es un sufrimiento con ilusión. Es algo indescriptible. Pero a la par que se está sufriendo, hay una ilusión. Como cuando nos dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. El Dios eterno, el príncipe de paz. Cuánta ilusión. Y hermanos, el nacimiento de Cristo fue profetizado mucho antes que lo hizo Isaías. Y hermanos, muchos estaban esperando, como cuando la mujer tiene que esperar 9 meses para ver nacer aquel hijo. Y hermanos, durante esos 9 meses empiezan las ilusiones, los sueños. No viene el dolor. Bueno, de pronto si va para futbolista, le da alguna, ¿no? Hay ilusión. Y cuando ya va a llegar el tiempo del parto, ahí empieza. ¿Cuántas aquí son mamás? Dicen amén. Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Pero hermanos, Dios también se ilusionó con el hombre. Desde la eternidad, hermanos, para esto hay que entender que Dios es eterno. Dios no tiene tiempo, ¿ok? Dios no tiene tiempo. Dios es eterno, el tiempo habita en Dios. Y desde la eternidad Dios ya estaba ilusionándose con el hombre. Que cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es como dar a luz algo que ya había una ilusión previa. Y pudo Dios ver al hombre y hacerlo un ser viviente. ¿Tú has visto cuando yo, por ejemplo, ahora veía a un chico aquí darle los testimonios, darle los textos bíblicos, y el hombre estaba con el micro y con la mano así bien, bien seguro? Ver a Dios está viendo al hombre cómo se está moviendo en el huerto del Edén. Y hermano, Dios se agradaba con el hombre. Pero ¿cuántos hemos conocido el testimonio de un padre o una madre que tiene una pérdida prematura de sus hijos? Dios perdió prematuramente a su hijo por causa del pecado. Y había un vacío en el Señor. Ya no podía hablar con Adán como lo hacía normalmente. Por eso fue profetizado, desde antes de Isaías fue profetizado Cristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, aunque ella le hiera en el carcañal. Y hermanos, había una profecía que durante mucho tiempo, hermanos, se estaba esperando. Cuando Jesús se hizo carne, hermanos,
Jesús es como la mujer da luz. Yo te voy a decir una cosa. Muchas pueden decir, uy, eso duele mucho, no sé qué, y tal y cual, y yo no quiero. Decisiones para ti, ¿ok? Pero hay una cosa, que si tú no lo experimentas, nunca vas a saber cómo es. Podemos dar opiniones, podemos entender un poco, pero el que ha experimentado esto sabe cómo es. Hermanos, Dios perdió la comunicación con el hombre. Y era algo que él había experimentado ya y decía, ¿cómo puedo retomar? ¿Cómo puedo justificar al hombre? Y entonces envió a Cristo. Libro de Juan capítulo 11, perdón, libro de Juan capítulo 1, mira lo que dice libro de Juan capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Más qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo Cristo te hace otra vez hijo de Dios, para que tú puedas, hermanos, estar en comunión con el Padre. Pero se tuvo que causar dolor. Y hermanos, el doloroso, es doloroso entender que hay una vida predestinada a sacrificarse por ti y por mí. Hermanos, lo que se conoce como la vida pública de Jesús se conoce como un hombre controversial, odiado por muchos y amado por muy pocos. Pero independientemente de lo que la gente pensaba de él, en él había un anhelo de hacer la voluntad del Padre. Si hermanos, él seguía adelante a pesar de las dificultades, de la oposición, él seguía adelante. Y yo pienso en eso. Jesús es la hipóstasis de Dios, la misma esencia divina de Dios. Cuando dice el libro de Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y decir que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros es pensar que el mismo Dios que formó al hombre, hermanos, y lo vio caer y profetizó, en un día yo vendré y haré una obra para volver a redimir al hombre. Y cuando viene y nace en la persona de Jesús, sabía él desde antemano que venía para sacrificarse. Y hermanos, cuando tú naces, tú no sabes lo que vas a sufrir. Cuando tu madre te da luz, no sabe qué va a hacer, pero hay una ilusión de que todo va a estar bien. Jesús no, Jesús sabía a lo que venía. Y aún así, hermanos, vino. ¿Sabe por qué? Porque merece la pena verte aceptar a Cristo. Merece la pena para Dios ver que un pecador se arrepiente y viene a los pies del Señor. Merece la pena porque hasta hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cristo viene, hermanos, sabiendo que iba a sacrificarse, sabiendo que iba a sufrir, sabiendo el dolor que iba a sentir. Pero Él dice, mira, merece la pena por ti y por mí, ha merecido la pena. Por eso es que Cristo vino. Hermanos,
Hay algo que está sonando por ahí, por favor, apáguenlo. Hay un móvil o algo que está siempre. Es un poco, cuando, cuando empiezas a estudiar esto es un poco paradójico. Que Dios haya venido para sacrificarse, porque el sacrificio humano era una cosa aborrecible para Dios. En un momento dado, en Génesis capítulo 22, Dios le profetiza a un hijo a Abraham, pero después le dice, oye, toma a ese hijo que amas y ofrécemelo en sacrificio. Y uno puede decir, pero ¿por qué está pidiendo esto? Para Dios esto era aborrecible, mas sin embargo lo está pidiendo, hermanos. Y cuando Abraham, por eso se le llama el padre de la fe, porque creyó, esperanza contra esperanza, él creyó. Y toma a su hijo Isaac y lo lleva al monte Moriah. Y en un momento dado, hermanos, deja a los siervos allí abajo y dice, vamos a adorar. Y pone, hermano, la leña encima sobre su hijo Isaac. Y ellos van andando y hermanos, Isaac en un momento dado le pregunta, Padre mío. Él le dice, sí, dime, hijo mío. Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y hermanos, unas palabras que te penetran el corazón, las pronuncia Abraham diciendo, Dios se proveerá del cordero. Sin embargo, cuando Abraham, hermanos, monta el altar, muchas veces pensamos que Isaac en ese momento era un niño pequeño, indefenso. No. Isaac tenía en ese momento alrededor entre 16 y 33 años, porque tipifica a Cristo en un hombre. Mas sin embargo, él deja que su padre lo ate. Él deja que su padre lo ponga sobre el altar. Él lo hace por amor a su padre. Y Abraham lo hace teniendo la fe puesta en que Dios le había dado a ese hijo. Y en el momento que Abraham, hermano, levanta la mano, el ángel de Jehová le dice, detente. Me he provisto del cordero para el sacrificio. Y hermanos, en un momento dado ven un cordero enredado en unos arbustos y lo toman. Y ese lugar, Abraham lo llamó Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor. Tú y yo necesitábamos un cordero para el pecado. Y Cristo, hermanos, cuando tú leas en la Biblia el ángel de Jehová, eso teológicamente es una cristofanía. Es una expresión de Cristo en el Antiguo Testamento. Es Cristo mismo diciendo, no le hagas nada, porque yo ocuparé su lugar. Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Porque Él ocupó nuestro lugar. Dios siempre supo que iba a sufrir la cruz. Cristo siempre supo que iba a sufrir la cruz. Y hermanos, muchas veces vemos a los romanos, vemos al Sanedrín. En una ocasión, predicando, yo no recuerdo el mensaje ya, yo dije, bueno, los judíos crucificaron a Jesús. Y por ahí en las redes sociales me llamaron antisemita. Pero
en realidad los judíos juzgaron a Jesús. Esos judíos, aquellos judíos, los de Sanedrín, lo dice la Biblia. Lo llevaron a Poncio Pilato. Pilato lo mandó a Herodes. Luego al final Pilato dice, oye, en estas fiestas os suelto a un preso. Y eligieron a Barrabás. Fueron los judíos. Y dijeron ellos que su sangre sea sobre ellos. Pero el arquitecto de la cruz fue el Padre. Porque todo hermano estaba ya en la mente del Padre y en el conocimiento del Padre. Desde la eternidad, Él ya sabía que venía a ser el Cordero que quita el pecado del mundo, hermanos. Y hermanos, Dios o Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Y aunque nosotros, hermanos, seamos imagen y semejanza de Dios, Jesús compartía la misma naturaleza divina del Padre, la cual profetizó en Génesis. Tú y yo podemos ser imagen y semejanza de Dios, pero tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa una naturaleza pecaminosa? Es algo que, por ejemplo, tú haces un camino o una zanja y tú echas agua, y si la zanja tiene una inclinación, siempre el agua irá hacia la inclinación. Nosotros somos inclinados a pecar siempre. Por eso somos pecadores. Y pecamos todo el tiempo, de pensamiento, de palabra, de hombre. Somos inclinados al pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero Cristo, Jesús, tenía una naturaleza divina. Cuando el ángel vino hacia María y le dijo, mira, concebirás un hijo del Espíritu Santo y se llamará su nombre Emanuel. Ese era Jesús, hermanos. Ese era Jesús. Compartía una naturaleza divina, naciendo en un pesebre. Y hermanos, las 7 palabras que consuman toda la obra de Dios. Yo te voy a decir una cosa, cuando nacemos hay un gemido. Hay un gemido. Nace el bebé, le dan ahí y hay un gemido. A cabo del tiempo, las mamás saben de esto. El niño o niña escribe su primera palabra. Siempre dice papá. No dice papá, dice teta. Mamá. Bueno, eso es lo que quisieran las mamás. Siempre dice papá. Pero, ay, dice, el niño está aprendiendo a hablar. Mira, su primera palabra y es una mala palabra cuando dice papá. Las mamás, ¿no? Pero, hermanos, no significa más el que digas tu primera palabra como que sea la última. Y hermanos, en la cruz, Jesús pronunció 7 palabras que simplificaban su vida como hombre en la tierra. Y la importancia de estas 7 palabras se quedaron, hermanos, grabadas en la cruz. Cuando Jesús, hermanos, fue crucificado, Lucas 23:34, el Señor dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, son 7 palabras que podemos dividirla en dos partes. Jesús está siendo crucificado, está siendo vituperado, mas sin embargo, hermanos, desde su boca sale, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego en Lucas 23:43,
Jesús está hablando, hermanos, con los dos ladrones que tenía a sus lados. Uno le dice, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y el otro, hermanos, le dijo, oye, no temes a Dios ni siquiera estando en la misma condenación. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero decirte algo con relación a esto. Hay mucha controversia porque muchos empiezan a buscar y a rebuscarla una explicación que muchas veces no cabe en nuestra cabeza. Hermanos, y lo primero que tenemos que entender es que Dios es eterno. No hay tiempo en Él. Y que la Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces no podemos contar los días en nuestra concepción del tiempo porque Dios es eterno, está fuera del tiempo. Y podemos decir, bueno, si le dijo el día viernes, al siguiente día Dios bajó a los abismos, ¿cómo es que este hombre está en el paraíso con Dios al siguiente día? La respuesta es porque Dios está fuera del tiempo y en ese momento Cristo ya no estaba en su plano natural, ya estaba en su plano espiritual y en su plano espiritual no tiene tiempo. En su plano espiritual es un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Y Él podía estar allí como podía estar en el otro sitio. Por eso le dijo, hermano, hoy estarás conmigo en el paraíso porque Dios todo lo puede hacer. Aleluya. Otra de las cosas, hermanos, que se establece allí en la cruz del Cristo. Muchos piensan, llegó la muerte y se acaba. Muchos hasta optan por la muerte para que se acabe su sufrimiento. Pero hermanos, si hay un paraíso, también hay un infierno. Lucas capítulo 16, versículo 19, el Señor está hablando y está diciendo que había un rico que murió y un mendigo llamado Lázaro que también murió. El mendigo fue tomado por los ángeles y llevado al seno de Abraham. Y el rico bajó al abismo, al Seol, al infierno. Dice que el rico, estando en el infierno, clamó hacia el cielo. Le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que con su dedo moje mi lengua. Y Abraham le dice, mira, no puede ser porque hay un abismo entre vosotros y nosotros. Nadie puede salir de ahí como nadie puede ir de aquí a allí. Él le dijo, si no puede ser, envía a Lázaro para que hable con mi familia, porque tengo hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Yo estoy atormentado. Alguien se levanta de los muertos, creerán. No, hermanos, si no van a creer, no van a creer, aunque le hagamos malabares. Ese abismo solo puede ser librado por Cristo. Solo Cristo es el puente entre el abismo natural que cada pecador tiene por recompensa y la vida eterna cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si no confiesas al Señor, al ser un hombre naturalmente pecaminoso como el rico, irás a un lugar de tormento. No se acabará el dolor, será exponencialmente mucho mayor. Por eso Cristo vino para sufrir la cruz, para que tú y yo
no vayamos a ese lugar. Luego Jesús en la cruz ve a su madre y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. A Juan, el discípulo que él amaba. Y a Juan le dijo: he ahí a tu madre. Hasta ese momento, hermanos, Jesús está un poco lúcido. Ayer hablamos y decíamos que Jesús estuvo más o menos 36 horas sin descanso, sin dormir. Desde antes, hermano, de lo que conocemos como el cenáculo, él estaba despierto. Luego terminó la cena, fue al Monte de los Olivos, estaba despierto orando, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y estaba orando. Cuando vinieron los del Sanedrín con la guardia, lo cogieron, hermanos, y lo llevaron a ser juzgado. Nunca descansó en todo ese tiempo. Soportó los azotes, el vituperio, fue crucificado. Y te puedo decir que hasta ese momento, hermanos, se veía un Jesús lúcido, honrando a su madre. Luego, hermanos, empieza ya la decadencia. Jesús no puede más. Y en Juan capítulo 11, versículo 28, Jesús dice: tengo sed. Tengo sed. Y hermanos, ¿cuántas veces tú has estado sediento? Si hoy tú estás aquí, es porque tú tienes sed de Cristo. Si hoy tú estás aquí, es porque llevas tu vida a un punto en el que anhelas algo más. Tú tienes sed de Cristo. Tu corazón tiene sed de Cristo. Y Él dijo: tengo sed. Para que entendamos, hermanos, que en la cruz somos saciados. Yo recuerdo siempre cuando Él está en el templo y levantó la voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Wow, venga a mí y beba. Luego, hermanos, el pecado empieza a caer sobre su vida. Juan, en Mateo capítulo 27, versículo 46, el Señor clama a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay algo peculiar, particular que debemos entender aquí. Siempre Jesús se dirigía a Dios como Padre. En este momento particular, Jesús le está diciendo a Dios, al Padre: Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, ¿cuántas veces tú has estado en una situación en la que dices: Dios mío, cuídame, Dios mío, líbrame, Dios mío, ¿dónde estás? Porque en ese momento el pecado está cayendo sobre Jesús y Él siente el desamparo de Dios. Él siente que se está, hermanos, quedando solo. Levanta su mirada al cielo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo la palabra que está en el libro de Salmos capítulo 22. ¿Por qué me has desamparado? Hermanos, vea usted Hebreos capítulo 12, versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor.
Dice la palabra, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es Jesús, hermanos, llevando nuestras cargas, llevando nuestras dolencias. Y hay diferentes textos, hermanos, que por el tiempo no podemos entrar. Pero en ese momento, hermanos, el pecado está cayendo sobre Jesús. Y recuerda, ayer decíamos que el pecado no cae en Jesús en su parte divina, cae en su parte humana. Porque no es una herejía decir que Dios se desamparó a sí mismo. ¿Se entiende? Dios no se puede desamparar a sí mismo, pero Cristo tenía una naturaleza divina y humana. Y hermanos, para que el hombre pueda ser perdonado, Cristo tenía que pagar el precio como hombre. Y en ese momento, hermanos, él siente el peso del pecado. Su cuerpo está colapsando ya. Se está desangrando. Se está desvaneciendo poco a poco, sin fuerza. Hermanos, cuando tú no tienes fuerza, ya estás ya cansado del camino. Quizás tú quieres decir, no, mira, voy a descansar un poco. Dame 5 minutos y sigo adelante. No, Jesús en ese momento dijo, tetelestía, consumado es. En ese momento, hermanos, Cristo está diciendo una palabra de victoria. Tetelestía, consumado es. Hermano, la palabra tetelestía se decía cuando una obra estaba terminada. La palabra tetelestía se decía como cuando un pintor termina una obra. La hemos terminado. Cuando el ejército gana una batalla, hemos vencido. Tetelestía. Cristo venció en la cruz del Calvario. Hermano, ¿qué dice Colosenses? Dice que exhibiendo a todo principado y potestad, hermanos, públicamente en la cruz del Calvario, y clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Él lo terminó. Dijo tetelestía. Y en ese momento, hermanos, Lucas capítulo 23, 46, Él le dice a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hermanos, en ese momento el velo del templo se rasgó. Hubo un terremoto, se partió, las piedras del templo se partieron, los sepulcros se abrieron. Y tú y yo tuvimos una puerta de salvación en ese momento. Hace 2000 años, 2000 y pico de años más, la puerta de salvación se abrió. ¿Sabes por qué la puerta de salvación tenía que pasar por la cruz? Para que Dios pueda alcanzarte en su eternidad, necesitaba morir como hombre para que tú tengas vida. En su eternidad, hermanos, tenemos nosotros vida, porque la obra de Cristo se hizo eterna en el momento que Él la consumó. Y hoy podemos, hermanos, reconocer a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, porque Él murió en la cruz. Hermanos, libro de Juan capítulo 10 dice que nadie, Jesús dice, nadie me quita la vida,
yo la doy. Yo tengo poder para darla. Tengo poder para volverla a tomar. Y el poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que, hermanos, nos resucitará a todos los que hayamos confesado a Cristo en el corazón. No permitas, hermano, que tu vida se vaya a una eternidad sin Cristo. Tu naturaleza pecaminosa muchas veces te inclina a pecar. ¿Sabes qué pasa cuando tu naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a pecar? Volvemos a hacer que el Padre pierda a un hijo de forma prematura. Volvemos a hacer que Cristo vuelva a padecer por tu pecado y por el mío. La cruz significa perdón, pero también significa la decisión de tomarla cada día y dignificar el sufrimiento de Cristo. No hay ningún hombre que haya sufrido lo que Cristo sufrió. Y lo hizo por ti y por mí. Ponte en pie, vamos a orar. Yo te digo, hermanos, ayer estábamos orando aquí en la iglesia y hoy que estamos recordando la pasión de Cristo, hemos preparado todo esto no solamente para que se vea bonito, es para que tú hagas un acto de fe. Tú sabes que llevas en tu corazón. Dios sabe lo que llevas en tu corazón. Y hoy tienes la oportunidad de acercarte a la cruz, de traer sinceramente tu carga y hacer un acto de fe y venir y tocar la cruz y creer que Dios pagó por ello y que no hay nadie ni nada más grande que el amor de Dios para nosotros. Lo que quiero que hagas es lo siguiente: a partir de tu decisión, orar y decir: Señor, yo sé que estamos de esta manera, yo sé que estoy así, yo sé que he faltado, yo sé que no estoy bien. Reconocerlo, hermanos. Y venir delante de la cruz. Decirle: Padre, perdóname. Tocando la cruz podremos acercarnos un poco a lo que sufrió Cristo por ti y por mí. Todos tengan los ojos cerrados. Si alguien tiene la determinación, si alguien toma su cruz y no se avergüenza de seguir a Cristo, Cristo que dio su vida por ti, solo Cristo es la verdad y solo Cristo es la vida. Y la verdad es que Él se despojó de toda su gloria
siendo en forma de Dios, no estimó algo como a que aferrarse, sino que se despojó, tomando la forma de siervo, y en la condición de siervo fue obediente hasta lo sumo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor, te doy gracias. Gracias porque en esta semana algo extraordinario ocurrió. Y hoy podemos decirte, como dijo Tomás, mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Porque Él es Señor y Él es Dios.